Frente al océano más grande del mundo, la casa del chileno más grande de nuestra historia, Pablo Neruda. ¿Cómo fue que este joven estudiante de provincia, pobre y tímido, logró vencer su destino y llevó el nombre de Chile a todos los rincones del mundo? ¿Por qué fue recibido por reyes, embajadores, presidentes, aclamado por su gente y admirado por todas las personas de la tierra? Fue su poesía, pero también fue mucho más. Haber tenido esta gloria es casi incomprensible. Yo no creo en los milagros, pero en el caso de Pablo Neruda fueron un milagro. ¿Cómo con apenas 20 años publicó en Santiago un libro que se convirtió al poco tiempo en el mayor bestseller mundial de la poesía contemporánea? Y los libros de Neruda están traducidos a todos los idiomas del mundo, incluso a dialectos hindú. ¿De dónde sacó la convicción y la fuerza para salvar a 2.400 españoles derrotados en la guerra civil, destinados a morir en los campos de concentración? Sin duda, yo no sé realmente qué destino habríamos tenido. Es decir, nosotros le debemos la vida a Neruda. En 1971, a los 67 años y siendo embajador en París, recibe el Premio Nobel de Literatura. Pero lo más grande de Neruda no es solo este premio o la perfección técnica de su poesía, es su increíble historia de vida. Brilló donde estuvo. Senador, diplomático, candidato a presidente de la República, poeta prohibido y clandestino, constructor de casas, coleccionista y sobre todo un gran gozador de la vida. Neruda es parte de nuestra historia, está en nuestro ADN. ¿Qué pasaría si Neruda no hubiese existido? Faltarían 51 libros en la sección de poesías de las bibliotecas de todo el mundo. 35 lenguas no hubiesen conocido jamás lo que significa un caldillo de congrio, Temuco, la chancaca, el charquicán. Caldillo de congrio. Caldillo de congrio. Caldillo de congrio. Caldillo de congrio. Millones de enamorados se hubiesen quedado sin poemas de amor. 39 establecimientos educacionales del país tendrían otro nombre. No existirían ni la colección de mascarones de proa, ni la de Caracola. Habrían otras. Los jaivas no hubieran cantado las alturas de Machu Picchu y para nosotros los chilenos, la ciudad incaica no tendría el mismo valor que hoy tiene. Y entre otras muchas construcciones como edificios, hoteles, piscinas, 20 calles en Santiago, una en Buenos Aires, 3 en México y 57 en Francia, tendrían otros nombres. Pablo Neruda nació como Neftalí Reyes, en julio de 1904, en Parral. Como si su única misión en la vida fuera entregar un ser magnífico y singular a este mundo, su madre, Rosa Neftalí, murió un mes después de dar a luz, consumida por la tuberculosis. Él solo llegó a conocerla a través de una foto guardada en el baúl de unos vecinos. Cuando nací mi madre se moría, como una santidad de ánima en pena. Ella murió, yo nací. Por eso llevo un invisible río entre las venas. Su padre, el trabajador ferroviario José del Carmen Reyes, volvió a casarse. Trinidad Candia se convirtió en la madrastra de Neftalí y él la llamó mamá madre. Antes de cumplir 11 años, cursando el 5º año básico, le dedicó estas líneas. De un paisaje de áureas regiones, yo escogí para darle, querida mamá, este humilde postal. En el Liceo de Temuco conoció a Gabriela Mistral, que llegó como directora y lo animó a leer los más importantes autores rusos. Con el instinto de los grandes, ella tal vez reconoció que en ese niño brotaba un talento destinado a hacer historia. Sin embargo, los versos de Neftalí no conmovían en su propia casa. Sin su madre biológica, criado por su madrastra, con un padre ausente que de hecho siempre se opuso a que él fuera poeta. Pablo desde niño fue un niño muy especial. Él tenía una gran convicción personal.
Un joven estudiante en un liceo de provincia, Temuco, comienzos del siglo XX. Ahí está su grandeza. Pese a todos los obstáculos que la vida le puso por delante, él logró superarlos y cumplió su sueño. No cualquier sueño, fue un poeta y un gran poeta. Queremos hacer un viaje, pero un viaje en el tiempo y el espacio. Queremos llegar a la calle Maruri, pero en febrero de 1921. Cuando un joven Neftalí Reyes llega a Santiago con un manuscrito bajo el brazo. Trae también la idea de su padre, que se convierte en funcionario público, pero él está decidido a ser poeta. En ese entonces, Maruri es un barrio de clase media-baja, donde se arriendan piezas baratas para estudiantes universitarios de provincia. Andamos buscando la casa de Pablo Neruda, ¿no sabe usted cuál habrá sido? Muchas gracias, mamá. Aquí parece que es el 513. ¿Sabe quién es Neruda o no? Sí. ¿Quién era? Un escritor chileno famoso. ¿Sí? ¿Sabía que vivía acá o no? Al frente. Estamos finalmente aquí en Maruri, frente al 513. Nos ayudaron a llegar los niños, los vecinos. Quizás cuando Neruda llegó aquí, su primera pensión, llegando a Santiago, le pasó algo parecido. Venía revisando ya en el tren cómo hacer para encontrar esta dirección. Neruda es un joven de pocas palabras. Usa una capa negra de poeta que originalmente fue un abrigo de su padre. Es de una timidez extrema. Santiago es una ciudad muy distinta a lo que estaba acostumbrado. Se vive un momento de efervescencia cultural y aquí descubre Neruda su identidad como persona y como poeta. Yo defendí mis costumbres provincianas, trabajando en mi habitación, escribiendo varios poemas al día y tomando interminables tazas de té. Pero fuera de mi habitación y de mi calle, la turbulencia de la vida de los escritores tenía su especial fascinación. Neruda lleva una existencia desde el punto de vista económico verdaderamente miserable. No estoy acostumbrado a no comer todos los días, le escribe a su hermana, ¿no? En una carta pidiéndole ayuda. A pesar de las miserias, Neruda vive su más plena transformación existencial, intelectual y también erótica. De esa mezcla obtiene a raudales el combustible de sus primeras grandes obras. Y aún bajo el acecho de la pobreza, se juega el todo por el todo. Interrumpe sus clases de francés, sabiendo que con eso rompe el último puente con su padre. Aquel hombre, enemigo de los libros, ya no le enviará más dinero. Hay días en que no tiene qué comer, pero una fuerza a prueba de todo lo mantiene firme en su camino de ser poeta. No olvidar que en ese ambiente de pobreza, varios de sus amigos murieron de miseria, literalmente. Todo lo que queda de valor en sus bolsillos es un reloj, obsequio de su padre. El poeta necesita dinero para sacar a luz su primer libro, Crepusculario. Así es que el reloj va a parar a una casa de empeño. A cambio, la humanidad pudo leer la primera obra de un genio de 19 años. De allí en adelante, su creación no se detiene. En 1924, y con apenas 20 años, publica 20 poemas de amor y una canción desesperada. Y la poesía romántica era ya demasiado acartonada como para expresar la forma en que se está viviendo el amor a principios del siglo XX. Le está diciendo que se quede calladita, le está diciendo que se mantenga en silencio para observarla, para mirarla, para contemplarla. Porque estando calladita, él puede sentir amor por ella sin necesidad de expresarlo, puede enamorarse, puede calentarse. Ya no están las casas donde vivió el joven Neruda. Tampoco están los bares donde conversó con sus amigos. No están las mujeres que amó, tampoco aquellas que perdió. Pero los enamorados del mundo tienen 20 poemas de amor y una canción desesperada.
¿Puedo escribir los versos más tristes de esta noche? Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada. Y tiritan, azules, los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. ¿Puedo escribir los versos más tristes de esta noche? En las noches como esta, la tuve entre mis brazos. Mi corazón la busca y ella no está conmigo. Entre mis brazos, haberla perdido, el último dolor que ella me causa. Neruda publicó 51 libros, pero sus 20 poemas de amor son sus poesías más reconocidas. Un verdadero fenómeno editorial que se expandió por el mundo y que continúa hasta el día de hoy. Hasta tal punto llegaba la popularidad, hasta tal punto llegaba el reconocimiento mundial, la magnitud de la figura de Neruda, que los norteamericanos, como lo hacen con todo, inventaron una sigla para él, de GLP, The Greatest Living Poet. ¿Cuántos ejemplares habrán en el mundo de los 20 poemas de amor y la canción desesperada? Fíjese que en los años 60, la editorial Losada festejó el primer 1.000.000 de ejemplares vendidos. Hoy día, 40 años después, ¿cuántos habrán? ¿5 millones? ¿6 millones? Hoy el poema 15 puede recitarse en más de 35 idiomas, desde el ruso al japonés al checo. En el lenguaje de la poesía, un chileno les dio las palabras para expresar la emoción más universal de los seres humanos. Le da la voz a los amantes que no saben cómo expresar este sentimiento tan inquietante y tan universal que es el enamoramiento. Hace algunos años, en este estudio, Sergio Lagos y su grupo Marciano aceptaron el desafío de musicalizar el poema 20 de Pablo Neruda. Queremos saber en qué consistió ese proceso creativo. Acompáñenos a ver. Don Sergio. Hay algunos que siguen siendo los mismos. Así, ¿verdad? Muy bien. A pesar de lo que dice Neruda, ¿viste? Que dice que ya no somos los mismos. Ya no somos los mismos. Pero yo creo que no, que es mentira esa parte. Claro. ¿Por qué eliges tú a Pablo Neruda, este caballero más viejito, esta voz gangosa? ¿Qué te llama en él? No fue una elección, yo así lo sentí, porque no fue una cosa que se hubiese planeado de ninguna manera. El poema 20 nunca lo había ocupado y de pronto lo dejamos correr. O sea, yo tenía el tema y me impresionó que calzaba perfecto, que no había que hacer nada. Los autores o los creadores, cuando logran cierto estado de gracia, entre los que podemos contar a Neruda, realmente su obra sigue repercutiendo y sigue vibrando y sigue introduciéndose de alguna manera en la vida de nosotros, los mortales, digamos. Claramente Neruda yo siento que es una figura del mundo hoy día. Y los chilenos no alcanzamos todavía a leer mucho eso. Neruda ha conocido el amor, el desamor y la pobreza, pero conoce muy poco del resto del mundo. Llega el momento de embarcarse en su pasión de viajero empedernido. Una aventura que no dejará hasta el fin de sus días. El poeta parte como cónsul a Rangún, Java, Batavia, lugares donde no hay prácticamente trabajo que hacer y en donde experimenta la más terrible de las soledades. Como ya sucedió en Santiago, de esta nueva experiencia dolorosa vuelven a surgir asombrosos libros, esta vez Residencia en la Tierra. Sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro navegando en un agua de origen y cenizas. Después de 4 años eternos, regresa a Chile en 1931 y solo en 1936 logra cumplir su sueño. Consigue que lo envíen como cónsul a Madrid.
Neruda tiró un tabique, convirtió en un gran salón su casa, y es donde comenzaron a reunirse los escritores y los poetas de la época. A ella asistían gente como García Lorca, como Rafael Alberti, como Miguel Hernández, en fin, la mayoría de la intelectualidad madrileña. En Madrid conoce a la que será su gran amor, Delia del Carril, la hormiguita, una argentina casi 20 años mayor que él, grabadora y pintora. Ella inmortaliza en simples palabras su primer encuentro con el joven cónsul chileno. Caminó hacia mí, me miró, entonces colocó su mano en mi hombro y nunca más la sacó de allí. Las noches en Madrid no tienen fin. El mismísimo García Lorca presenta su libro Residencia en la Tierra, y Neruda se convierte en el primer chileno que publica fuera de su país. El mundo le sonríe y el poeta ríe con él, hasta que el 19 de julio de 1936 estalla la Guerra Civil Española. Las noticias de la guerra civil llegan rápido a Chile. Aquí tenemos la portada del Mercurio, julio del 36, La Nación también, de julio del 36. El general Franco, alzado en el sur, atenta contra el gobierno republicano. Pelean hermanos contra hermanos, vecinos contra vecinos. Es una guerra civil, la peor de las tragedias. Y el año 36, cuando estalla la guerra civil, él ve cómo se desmorona todo este mundo en el que había sido feliz. Tan feliz como seguramente no lo fue en ningún otro momento de su vida. Neruda toma la pluma y escribe España en el corazón, un libro que denuncia el horror de la guerra. Cientos de miles de hombres fugitivos repletaron las carretas que salieron de España. La inmensa columna fue bombardeada cientos de veces. Cayeron muchos soldados y se desparramaron los libros en la carretera. Escribe el poema Explico algunas cosas, que dice: preguntaréis ¿y dónde están las rosas? Y luego preguntaréis por qué su poesía no nos habla de los volcanes, de los bosques de su país natal, y la respuesta es: venid a ver la sangre por las calles. Y una mañana todo estaba ardiendo, y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres. Y desde entonces fuego, pólvora desde entonces, y desde entonces sangre. En medio del desastre, desilusionado por la indiferencia de su gobierno hacia la tragedia que desangra España, Neruda se aferra a su integridad moral. Renuncia a su puesto en el consulado y lo envían de vuelta a Chile. Cuando desembarca en el puerto de Valparaíso, ya no es el mismo. Consigue que el presidente electo, Pedro Aguirre Cerda, lo nombre cónsul para la inmigración española en Francia. Su misión: traer la mayor cantidad de refugiados posible a Chile. Quiere traer más de 2.000 españoles, pero lo único que obtiene es un antiguo carguero francés, el Winnipeg, que solo tiene capacidad para 20 pasajeros. Los trenes llegaban de continuo hasta el embarcadero. Las mujeres reconocían a sus maridos por las ventanillas de los vagones. Habían estado separados desde el fin de la guerra civil, y allí se veían por primera vez frente al barco que los esperaba. Nunca me tocó presenciar abrazos, sollozos, besos, apretones, carcajadas de dramatismo tan delirantes. Dormíamos abajo de todo y era estar como en el fondo de una ballena y oíamos como las olas iban golpeando ahí. Y este era un barco de carga, al cual hubo que limpiarlo, en fin, porque había un olor a pescado podrido horrible, ¿ya? Y adaptarlo con literas de madera. Y después de este mes metidos adentro de la panza de este, de este buque carguero lleno de gente y todo, ¿ustedes entran de noche a esta bahía? A esta bahía de noche, imagínate. ¿Qué te acuerdas tú de eso, del periodista acá? Toda iluminada de noche,
uno imaginaba que uno llegaba a una pequeña aldea, al fin del mundo, del continente americano, sudamericano, y se encuentra con una ciudad que parecía un sueño, realmente era igual que un sueño. ¿Tú en alguna parte sientes que le debes la vida a Neruda? Bueno, claro, la vida acá, no cabe duda, y para uno es la vida. Aquí el destino se definió. Entonces, claro, qué importante, es como llegar a tu casa, fíjate, siendo la casa de amigos, porque eso uno sintió desde el primer momento, que eso es impagable. Ya, puchito, suave, mire. Eso, sí. Porque para él el Winnipeg es uno de los poemas más importantes. Dice él, podrán borrar todo lo que quieran de mi poesía, pero este poema, que es el Winnipeg, nunca lo podrá borrar nadie. Y es verdad, es un poema hecho con seres humanos. Vientos de tormenta acechan la vida del poeta. Muy pronto será una de las personas más buscadas de Chile. 1000 hombres irán tras sus pasos. En marzo de 1945, el poeta es elegido senador por Antofagasta y Tarapacá. El 8 de julio se une, entre clamores y aplausos, a las filas del Partido Comunista. Tal como lo había hecho con el amor, la naturaleza y los objetos más sencillos del hombre, Neruda incursiona en un nuevo universo, el de la política. Y aquí también lo reconocen como el hombre que nunca cayó sus convicciones. En su campaña, los sufridos trabajadores de La Pampa escuchan de sus labios discursos y también poesía. Y en el hemiciclo del Senado su voz se alza una y otra vez denunciando injusticias y explotaciones. En defensa de los trabajadores principalmente, dando a conocer sus reivindicaciones, sus conflictos, en la defensa de lo que él sentía como más profundamente, su identificación con el pueblo, con los desposeídos. Tras un viaje a Estados Unidos, el presidente González Videla, elegido en 1946 con el apoyo de Neruda y del Partido Comunista, decide perseguir a sus antiguos aliados. Dicta la Ley de Defensa de la Democracia, enviando a comunistas y opositores al campo de concentración de Pisagua. Como senador, podía invocar el fuero que lo protege. Le aconsejan que guarde silencio, pero ¿quién calla al poeta? En medio de la persecución, el 16 de enero de 1948, pronuncia su famoso discurso: "Yo acuso". No hay garantías individuales, ninguna libertad es respetada. Los domicilios son allanados de noche y los habitantes son arrojados a prisión o trasladados a zonas inclementes. Un mes después, pierde su fuero senatorial. Se aprobó el desafuero en 1948, en el mes de febrero. Hubo orden de detención inmediata. Por lo tanto, Neruda decidió desaparecer de la circulación y pasó a ser clandestino. Durante un año, 1000 hombres lo persiguen. Se esconde junto a Delia del Carril, yendo y viniendo entre una docena de casas en Santiago. El senador es ahora un prófugo, pero el poeta está otra vez en uno de sus grandes momentos creativos. Comienza a escribir su volumen más ambicioso, El Canto General. Para escapar a la persecución no podía salir de mi cuarto y debía cambiar de sitio muy a menudo. Desde el primer minuto comprendí que había llegado la hora de escribir mi libro. En medio del acoso, no renuncia a vivir la vida y celebrarla. De un modo u otro se las arregla, incluso para festejar su cumpleaños en la clandestinidad. El escritor polidénano estuvo en aquellos difíciles momentos. Considerando lo pequeña que era esa casa, me pregunté dónde irían a dormir, y en la noche lo supe. Lo que tendría que haberme preguntado era dónde iba a dormir yo, porque ellos habían ocupado mi pieza. Poco a poco,
se agotan las posibilidades de seguir burlando la tenaz persecución del gobierno de González Videla. El Partido Comunista decide sacar a Neruda del país, pero todos los pasos fronterizos están fuertemente vigilados. El poeta ya no es el Neftalí anónimo que pisó Santiago 20 años antes. Es un grande en una tierra de pequeñeces y su única vía de escape se le ofrece otro gigante, la cordillera de los Andes. Cruzará a la Argentina por un paso que solo utilizan los contrabandistas. ¿Podrá hacerlo? Es arriesgado, pero Neruda decidió correr el riesgo. Él no era un hombre de a caballo, pero había que cruzar a caballo. Estaba asustado porque tenía que viajar 3 días a caballo. Y Neruda en ese tiempo había pesado unos 140 kilos. Y subirse a un caballo y andar 3 días, en realidad yo pensé que iba a ser como que lo iban a tener que amarrar al caballo. Tras un largo y peligroso viaje, en automóvil, en bote, a caballo, la comitiva llega hasta aquí, al borde del lago Maihue. Ahora deben cruzar al frente, a Huaynahue. En la hacienda del mismo nombre, el poeta permanecerá por cerca de 2 meses antes de intentar el difícil cruce de la cordillera de los Andes. Este lago está más oscuro, pero quieto. Como que avanzamos, así me parece, al fin de la tierra. Después de una soledad abrumadora, ayudados por golpes de whisky escocés, llegamos a una ribera. Parecía otro mundo. Tahití o más allá, y desde lejos se veía la altísima montaña saliendo del agua. Muchos de los que participaron en la fuga se han muerto, pero sabemos que queda uno de los arrieros que lo llevó a la Argentina. Tras varios kilómetros de caminata, logramos encontrarlo. ¿Tiene recuerdo de ese tiempo? Claro, hartos años, son más de 60 años. ¿Te acuerdas de estado con él? Sí, pues yo estuve con él allá. Sí, conversaban. ¿Qué le tocó hacer usted con él? Pero nunca me dijo que era él. Ah, sí, ¿ah? Sí. ¿Andaba para callado? ¿Ah? Sí, pues. ¿Y no? Sí, pues. ¿Cuánto tiempo se tardaron en cruzar? 3 días nomás echamos. 3 días desde aquí hasta allá. Sí. ¿Y el caballero cómo era para cabalgar? Él no era nada bueno para andar de caballo, por eso al pasito nomás tuvimos que ayudarlo. Sí. A nosotros solo pasaba leyendo nomás. Andaba escribiendo, ¿no? ¿Usted lo veían escribir? Sí, escribiendo. Escribiendo. Anotando. Sí. Conversando. Y él andaba como escondido, por eso era así, pues. Sí. Hay que atravesar las altas cumbres, un momento difícil. De hecho, Neruda tiene 2 accidentes que casi le cuestan la vida atravesando por estos lugares. Eso nos lleva a otra dimensión del poeta. Prefiere sufrir los rigores de una travesía de este tipo antes que someterse a la pérdida de la libertad en Chile. No había huellas, no existían senderos. Todo era una naturaleza deslumbradora y secreta, y a la vez una creciente amenaza de frío, nieve, persecución. Todo se mezclaba, la soledad, el peligro, el silencio y la urgencia de mi misión. Mientras tanto, en Europa, el incierto destino de Neruda corre como un escalofrío. No hay noticias del poeta. Sus grandes amigos se movilizan. Durante un congreso por la paz, nada menos que Pablo Picasso exige que sea liberado. Pablo Neruda, mi amigo, no es solamente un gran poeta, es un hombre que, como todos nosotros, ha expresado el bien bajo la forma de lo bello. Mi amigo Neruda está actualmente acorralado, como un perro, y nadie sabe dónde se encuentra.
En el silencio de su fuga por los senderos de la inmensa cordillera, el hombre acorralado se libera por medio de la poesía. Neruda enhebra, una por una, las más bellas páginas de su monumental Canto General. Pronto mi caballo fue sobrepasado casi totalmente por las aguas. Yo comencé a mecerme sin sostén. Los campesinos que me acompañaban me preguntaron con cierta sonrisa: ¿tuvo mucho miedo? Mucho. Creí que había llegado mi última hora, dije. Íbamos detrás de usted con el lazo en la mano, me respondieron. Ahí mismo, agregó uno de ellos, cayó mi padre y lo arrastró la corriente. No iba a pasar lo mismo con usted. Cuando Neruda pasa por aquí, está terminando de escribir el Canto General, una de sus grandes obras. En este lugar, junto a los arrieros que de hecho se niegan a recibir dinero por ayudarlo a cruzar la cordillera, Neruda se reencuentra con aquella voz épica, generosa, solidaria de la gente de su país. Y no es mucho pedir, tenemos tanto y sin embargo tan poco tenemos, que no es posible que esto continúe. Este es mi canto. En aquellos días de persecución y acoso al comunismo, poco ayudaban a Neruda los versos y elogios que dedicó a la figura del dictador soviético José Stalin. En esos años de guerra, el poeta del amor no podía separarse del poeta político y, como muchos otros, vio a Stalin como un héroe. Y aunque Neruda siguió siempre leal a su partido, cambió por desprecio lo que un día fue admiración. En su Memorial de Isla Negra, dedicó duras palabras al fenómeno stalinista, criticando sus estatuas estucadas como un bigotudo dios con botas puestas. En 1943, Neruda es invitado a subir a Machu Picchu, cumbre de América originaria. En el trayecto hacia la ciudadela inca no hay caminos ni hoteles, pero al llegar queda atrás cualquier sacrificio. Maravillado, escribe algunos de sus poemas más deslumbrantes. Me sentí infinitamente pequeño en el centro de aquel ombligo de piedras, ombligo de un mundo deshabitado, orgulloso y eminente, al que de algún modo yo pertenecía. El Canto General comienza con un preludio que se llama Alturas de Machu Picchu. Yo recuerdo una catarata de imágenes, la ciudadela perdida de los incas, que evocan los salmos de la Biblia. Cuando habla de Machu Picchu como águila sideral, viña de bruma, serpiente de amaranto, ojo cósmico, y así continúa. 40 años más tarde, Las alturas de Machu Picchu se convierte en uno de los discos chilenos más vendidos en toda la historia. La fuerza la transmitía, las palabras son muy potentes, y al leerlas nos dimos cuenta que tenía un ritmo de 6 octavos, o sea, eso sugería, naturalmente sugiere un ritmo de 6 octavos en la lectura del poema. Y Eduardo se sentó al piano y dijo, tiene que ser con un ritmo como este, y tiró las manos así al azar y tocó esto. Inmediatamente todos nos sentamos en el instrumento, empezamos a tocar y el tema salió muy rápido. Gracias a Neruda, los Jaivas graban en la ciudad incaica el primer videoclip chileno. Alonso de Ercilla le cantó en La Araucana a la gallardía de un pueblo y al nacimiento de un país llamado Chile. Neruda fue más allá, cantándole con fuerza incomparable
a la belleza, la fortaleza, la cultura ancestral de todos los hombres de América. Puso en la historia universal a Machu Picchu, a los incas, a los araucanos. Mostró a los ciudadanos del mundo el pasado heroico y olvidado de nuestro continente. Es un poema que a uno lo hace reencontrarse con un continente que en el colegio no te lo enseña, pero todavía se sigue enseñando el Renacimiento, la Antigüedad. ¿Y Neruda qué hace en el canto general? Nos hace reencontrarnos con esa grandiosa América precolombina. Un mundo que no conocíamos, y lo descubre un poeta. Se avecina una era de creación desbordante. En su refugio de Isla Negra aflora el Neruda coleccionista, el constructor de casas, el anfitrión, generoso y sibarita. Después de sufrir la soledad en Oriente y la guerra en España, después de haber sido senador por el norte y fugitivo en el sur, la vida le concede una tregua y se instala en Isla Negra. Frente a frente con el océano, su obra será inmensa y fecunda. Aquí escribirá 41 libros más. Esta etapa comienza junto a una nueva mujer, Matilde Urrutia, a quien conoce en México. Mucho más joven que Neruda, deslumbra al poeta, revive su pasión y su pluma. Matilde pone en orden su vida y organiza todo para que él se concentre en escribir, sus siestas, sus horarios, sus comidas. De paso, el poeta construye otras huellas, perdurables como sus versos, levanta casas como no existen en ningún lugar y reúne aquí la belleza del mundo. Los Reyes de España, Bono, el cantante de YouTube, Rafael Alberti, el poeta Ernesto Cardenal, cientos de personajes, miles de personas son las que han venido a este lugar a admirar todas las cosas que él coleccionó alrededor de todo el mundo. Y este afán de reunir en sus casas objetos procedentes de todo el mundo, caracolas, por ejemplo, y mascarones de proa que seguramente navegaron por todos los mares del planeta, tiene que ver con su gran proyecto poético de hacer un gran inventario poético de América, en primer lugar, con canto general, y luego el gran inventario poético del mundo con odas elementales. La idea siempre fue construir un navío, pero un navío más tranquilo, uno que dejara pasar el paisaje por fuera. Por eso todas estas ventanas, estos salones, están comunicados por pasillos angostos, a su vez con puertas con medio punto, los techos también, totalmente abovedados. Se puede decir que es una arquitectura marina. Todos los que él traía de todas partes del mundo decía que para él era un juguete, porque él cuando chico no tuvo oportunidad de tener ese juguete. ¿No se parece a Stalin? Un anticuario en París no me lo quería vender, pero cuando se enteró que yo era chileno me preguntó si conocía a Pablo Neruda. Fue así como conseguí que me lo vendiera. Enrique Segura tenía 2 años y medio de edad cuando conoció al poeta. Me cuesta decir, porque todo el mundo dice, oye, fue casi tu papá. Yo le digo que no, yo fui un allegado querido. El viejo me escribió un poema que yo creo que nadie le ha escrito a un amigo o a alguien como el poema que me escribió. Y dice A-E-S-S. Y empieza A. Enrique Segura Salazar. Y ahí empieza. 5 años de, luego 6, aquí en el abandono de la costa. Oh, Enrique, sabrás más tarde que vi cómo crecía. Una pestaña más, algo íntimo. Esto me deja bien descolocado, ¿viste? Porque es muy lindo. Me dice después, oh pequeño astronauta, me pregunto, ¿navegarás en tu nave alguna vez, veloz como la osa mayor? Entonces te dejan, y siempre preocupado que qué iba a hacer de mí después, Junto con cantar a las cosas grandiosas,
Neruda, como la Oda al Océano Pacífico, que comienza, que tiene también una imagen espectacular, la llama Rosa Azul de pétalos rabiosos. Neruda siente una predilección por las cosas pequeñas, por los animalitos, por los bichitos, por las plantitas, y eso se deriva de su pasión por la horticultura, por la botánica, por la zoología. Entonces tenemos en las odas elementales la oda a la cebolla, la oda a la alcachofa, la oda al caldillo de congrio, que es verdaderamente una receta. Mientras tanto se cuecen con el vapor los regios camarones marinos. Y cuando ya llegaron a su punto, cuando cuajó el sabor en una salsa formada por el jugo del océano. Entonces, que entre el congrio y se sumerge en gloria. Tal como su casa de Madrid en los alegres días previos a la Guerra Civil, la de Isla Negra mantiene sus puertas abiertas de par en par. Por allí desfilan desde grandes artistas hasta pescadores. En 1994, la película El Cartero, inspirada en su vida en la costa, gana un Oscar de la Academia. Era un hombre realmente maravilloso, era un hombre que extraordinariamente sociable, demasiado sociable quizás. Era un hombre de una sensibilidad extraordinaria, era un hombre que le gustaba salir a pasear, era un hombre que le gustaba comer, era un hombre que le gustaba compartir con los demás. Neruda se hace fama de gran sibarita, amante del buen comer y beber. Lo llaman el gran convidador. Se dice que en su obra y en su vida convive la poesía con la fantasía de la cocina y la voluptuosidad de la mesa. Porque la vida, la lucha, la poesía continuarán viviendo cuando yo solo sea un pequeño recuerdo en el luminoso camino de Chile. El mundo entero le debe miles de versos a estas paredes. Acá, el poeta no solo encontró la inspiración para darle un sentido nuevo a su poesía, sino que dejó una huella imborrable en todos aquellos que lo conocieron como un ser humano excepcional, amante de la vida y la naturaleza. A fines de los años 60, es uno de los poetas más editados e influyentes del siglo. El más leído desde Shakespeare, aseguran desde la mismísima Universidad de Oxford en Inglaterra, que le otorga el título de Doctor Honoris Causa, pero, a pesar de la fama que lo antecede, no deja de participar de la vida política de su país. En 1969, el Partido Comunista lo elige como precandidato a la presidencia de la República, un hecho histórico, un poeta, camino a la moneda. Sin embargo, Neruda hace a un lado sus opciones y renuncia a favor del candidato de la Unidad Popular. Participa activamente en la campaña que dará el triunfo al doctor Salvador Allende. El nuevo presidente lo designa embajador en París. En la Ciudad Luz, el nombre de Neruda está a punto de hacerse inmortal. Hoy hace 75 años que Alfredo Nobel falleció en San Remo, después de una vida excepcionalmente colmada de actividad. Hoy hace 70 años que se entregó el primer premio Nobel. Y hoy se entregará el segundo premio Nobel a los chilenos. Lo ha obtenido el poeta Pablo Neruda. 21 de octubre de 1971. Chile está de fiesta. Yo vengo de una oscura provincia, de un país separado de todos los otros por la tajante geografía. Fui el más abandonado de los poetas, y mi poesía fue regional, dolorosa y lluviosa. Pero tuve siempre confianza en el hombre. No perdí jamás la esperanza. Por eso tal vez he llegado hasta aquí con mi poesía y también con mi bandera. Vuelve al país en 1972. En el Estadio Nacional se reúnen miles de chilenos que saludan al poeta. En
estadio está lleno, la gente está contenta. Probablemente el poeta también está muy feliz del recibimiento de su pueblo. Muy pocos saben que ya en ese momento él está mortalmente enfermo de un cáncer a la próstata. Solo le quedan unos meses de vida. Neruda conquista el premio Nobel, pero su momento de gloria no iba a durar. La muerte está a la vuelta de la esquina y una tragedia mayor enluta a la patria que aclama al poeta. Hace apenas 13 días, los militares derrocaron al presidente Allende. Hay toque de queda, estado de sitio, prohibición de reunirse. Pablo Neruda agoniza. Matilde toma la decisión de trasladarlo a la Clínica Santa María en Santiago. Allí lo visita el embajador de México y le sugiere que salga del país. El ánimo de Pablo era bastante bajo. Preguntaba por sus amigos concretamente, que era de fulano, que era de sutano, porque estaba angustiado por todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor y no tenía deseos de vivir. El 23 de septiembre de 1973, a la edad de 69 años, muere Pablo Neruda. La Chascona, su casa de Santiago, es destruida e inundada. Cuando llevamos a Pablo de la clínica a su casa, no pudo entrarse por todos los destrozos que había, entonces hubo que dar la vuelta por detrás, por el cerro. Y enseguida se le condujo a su living, donde se le veló, que estaba hecho tira, con los vidrios rotos, con las cortinas caídas. La gente que se atreve a llegar hasta el cementerio para acompañar al poeta arriesga ser detenida. Su funeral se convierte en la primera manifestación de protesta contra la dictadura. El ambiente es tenso, se siente el temor. Habitantes de las tierras desoladas, aquí tenéis como un montón de espadas y corazón dispuesto a la batalla. Que de ver tantos soldados apostados a lo largo de las calles, con metralletas, con las tanquetas, con carros militares que querían impedir el paso, pero la verdad de las cosas es que no se atrevieron a tanto. Fue una cosa muy emocionante y todos nosotros íbamos a ir aunque nos apuntaran y todo, porque se lo debíamos todo a Neruda, todos los que llegamos, ¿no? Pero llegamos hasta el final y la gente se iba juntando y hacían gritos. ¡Pablo Neruda! ¡Pablo Neruda! Aquí, en Isla Negra, descansan los restos del mayor poeta de nuestra historia, el más universal de habla hispana. Un aventurero que salvó a miles de españoles de una muerte segura. Un hombre que reinventó nuestro lenguaje, le dio a millones de seres humanos lo necesario para expresar el amor. Puede que muchos no sepan dónde está Chile, pero todos saben quién es Neruda. Este hombre que llevó el nombre de Chile a absolutamente todo el mundo es más que un hombre, es una fuerza cósmica, es una fuerza telúrica. Yo y nosotros, la familia y todos los que llegamos, le debemos la vida a Neruda. Y Neruda es también Chile, o sea que se la debemos a Chile y a Neruda. Por eso es el más grande. Porque no pretendió honores, ni de héroe ni de santo, porque enfrentó miles de batallas y salió victorioso, porque pudo ser presidente, pero votó por la poesía, porque sus versos fueron más poderosos que ejércitos, generales y armas, porque su poesía es un milagro. Por eso, Pablo Neruda es el más universal de todos nosotros. Muy buenas noches.